No quiero iniciar esta enseñanza con una lectura en el libro de Hebreos que en cierta manera, pues sí, resumen mucho de lo que, de las cosas que vamos a estar hablando. No resumen, pero sí se expresa y, digamos, es también como una justificación o una confirmación de lo que hemos de estar hablando, porque pues en algunas ocasiones estaremos mirando el Antiguo Testamento y hay quienes hoy en día desechan por completo el Antiguo Testamento, no han entendido bien las palabras de Jesús. Él vino a cumplir la ley, no a abolirla. Él mismo dice, no vine a abolir, sino a cumplir, no vino a abrogar la ley. La ley no fue abrogada. Lo que sí es que nosotros estando en Cristo no vivimos por la ley, pero si la ley no hubiese existido, entonces nosotros no tendríamos conocimiento de pecado. Pablo habla de eso y dice que la ley le fue ayo para venir a Cristo. Lo cual quiere decir entonces lo que estamos hablando, que no es que vivamos por la ley, no vivimos por la ley, pero ella no ha sido abrogada. Nosotros, como Jesús mismo lo dijo, él vino a cumplir. Entonces, ¿qué ha pasado con nosotros? Que se ha cumplido la ley. ¿Y cómo se ha cumplido? Bueno, es un tema aparte, lo vamos a hablar más adelante en otro momento, pero ahorita vamos a Hebreos capítulo 1. Estos versículos son supremamente importantes por varias razones. Vamos a leer versículo 1, Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Voy a leerlo. A ver, a propósito de eso, una de las formas de las eh, técnicas de enseñanza de Jesús fue la repetición. Incluso hay temas, o sea, hay enseñanzas que es una misma enseñanza, pero usa varios tipos de ilustraciones para demostrar una misma cosa. Bueno, volvemos. Dice Hebreos 1.1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La palabra dice que todas las escrituras son inspiradas por Dios. Aquí lo está hablando en el libro de Hebreos. En un tiempo el Padre habló a los padres. ¿Cuáles padres? Pues Israel específicamente. Padre de nuestra fe, el padre de la fe es Abraham. Entonces dice allí que él habló por medio de los profetas. Eso es lo que se conoce como el Antiguo Testamento. Pero ahora, en estos tiempos, nos habla por medio del Hijo. ¿Y dónde encontramos a su Hijo? En el Nuevo Testamento. Aunque tengo para decirles varias cosas aquí. Uno, el Dios que habló por medio de los profetas a los padres es el mismo Dios que habla por medio del Hijo. Eso es supremamente importante. Y nosotros tenemos que saber que ese Dios no cambia. En él no hay sombra de variación, como algunos quisieran ponerlo cuando dicen que lo del Antiguo Testamento es de desechar. No, hay varias advertencias. No tengo aquí la cita conmigo, pero ustedes la pueden buscar. Pero por un lado dice la palabra, primero que toda la escritura, dice toda, es inspirada por Dios y es útil para redarguir, es para enseñar. Pablo lo repite otra vez, dice, estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza. ¿Para la enseñanza de quiénes? De aquellos a quienes les ha llegado el fin de los tiempos. Y en Hebreos habla acerca de estas cosas, hablando acerca de todo lo que es el Antiguo Testamento, dice que son sombra y figura, lo cual quiere decir que nos ayuda muchísimas veces a entender lo que el Nuevo Testamento está diciendo, sobre todo acerca de Jesús, y nos ayuda a entender. Por ejemplo, se dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si nosotros no tenemos idea, porque no conocemos el Antiguo Testamento, no vamos a saber de qué está hablando Juan cuando él dice eso. Entonces era necesario tener un conocimiento del Antiguo Testamento, tener un conocimiento de la ley. ¿Qué cordero qué tenía que ver? ¿Por qué no un asno? ¿Por qué no un caballo? Dice que es un cordero. ¿Por qué no una cabra? Bueno, por eso tenemos necesidad de mirar también el Antiguo Testamento. Y cuando se habla así, por ejemplo, en esos términos de cordero, eso es lo que se llama sombra y figura.
sea, hay mucho más acerca del Cordero en el Antiguo Testamento, pero una de las cosas es sombra y figura. O sea, ellas están apuntando hacia algo que habría de venir más tarde. Y ese algo es la realidad, y la realidad es Cristo. Y si hay una cosa acerca de las enseñanzas que vamos a estar llevando es completamente cristocéntrica, no es irnos por allá por las ramas y meter un poco de cosas, sobre todo doctrinas de los hombres, no, es Cristo. Que a propósito acerca de esos dos versículos que acabamos de leer, dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Bueno, ¿y cuál era el tema de los profetas? Bueno, si escudriñamos y conforme a lo que acabamos de mencionar, que dice Pablo, sombra y figura, vamos a encontrar que el enfoque de los profetas era el Hijo. Porque el Padre tiene un propósito eterno y es importantísimo que nosotros entendamos, somos parte de ese propósito. Porque es que recibimos la salvación y pensamos que eso se hizo fue para que nosotros fuéramos felices y de aquí en adelante pasáramos buenos. No, Dios nos salvó para que fuéramos suyos, para Él cumplir esos propósitos eternos. Y el propósito eterno de Dios es de reunir todas las cosas en Cristo. Y de eso es el Antiguo Testamento y de eso es el Nuevo. Solo que es en el Nuevo donde ya muchas de esas cosas anticipadas por medio de los profetas vienen a cumplirse y se están cumpliendo. Y muchísimas se están cumpliendo delante de nuestros ojos en estos tiempos. Y de eso es de lo que vamos a estar hablando. Pero no quiero pasar todavía de lo que estamos hablando aquí del libro de Hebreos, porque esto es supremamente importante. Eso es prácticamente establecer una base sobre la cual se va edificando, sobre la cual están basadas estas enseñanzas. ¿Y cuál es la base supremamente importante aquí? La base es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la presentación del Hijo principalmente. Es la manifestación de Dios el Padre a través de su Hijo. Jesús se lo dijo, Jesús lo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces el Padre se nos revela en la persona del Hijo. Y este es el enfoque de estas enseñanzas, no es otro. No es el engrandecimiento de una denominación, de un grupo religioso, ni de una persona, ni de un obispo, ni no, nada de eso. Es la exaltación de Jesucristo. Pero también es la necesidad que nosotros tenemos de ser encontrados en ese Cristo, la necesidad que tenemos de nutrirnos en todo tiempo de Cristo. O sea, nosotros, bueno, la mayoría de nosotros crecimos en alguna denominación y se nos enseñó algunas cosas muy buenas, sí, no hay duda, pero también algunas prácticas que pues en realidad no son de mucha edificación. Entonces se trata es de establecernos en lo que verdaderamente nutre a nuestro ser espiritual y es Cristo. Y por otro lado, propósito de estas enseñanzas es que estemos preparados para lo que se avecina. Es como preparados para cuando se nos pida cuenta de nuestra fe, de la convicción que tenemos. Bueno, hay muchísimas cosas para decir ahí y quisiera yo como poder tomarme el tiempo para hablar de esas cosas, pero vamos a tratar de enfocarnos, de mantenernos enfocados en este tema de ahorita. Quiero leer el versículo 3. Dice, recuerden, el Padre habló por medio de los profetas, ahora nos habla por medio del Hijo, y hablando del Hijo dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Uy, o sea, me encanta el libro de Hebreos. O sea, toda la Biblia es tremenda, pero lo que es el libro de Hebreos, el libro de Juan, ahí, mucha riqueza. Dice el cual, y es importante esto también por varias razones. Bueno, vemos que el Padre habla por medio de los profetas, habla por medio del Hijo, pero acá hay una parte importante que dice acerca del Hijo. Y aquí, pues, una de las características de Dios, una de las, ¿cómo se le dice? Sí, de las características, una de las,
sí, de las virtudes de Dios, es el ser eterno. Entonces, hablando del Hijo, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, Dios es eterno y eternamente ha tenido un resplandor de su gloria, y ese resplandor de su gloria es el Hijo. Dice, y es la imagen misma de su sustancia. Pero aquí viene una frase que de verdad, o sea, yo quisiera poder estar a su lado y rogarle que esto lo reciban en su mente, en su corazón, pero sobre todo en su espíritu. Dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Quiero que sepan algo, allí dice todas las cosas, no hay una sola cosa que no esté siendo sustentada por la palabra de su poder, y eso es supremamente importante saberlo, porque entre otras cosas, a veces tenemos dificultades como cristianos, tenemos aflicciones en este mundo, y yo no puedo ir a decir que no las vamos a sufrir. Yo ese mensaje no lo creo. O sea, si alguna vez he cometido el error de acompañar a alguien en eso, no, no, no. La vida cristiana, el Señor la habla desde el principio, dice que todo el que quiera seguirle, dice, tiene que tomar su cruz. ¿Mm? Y el que quiera vivir piadosamente, sufrirá aflicciones. Entonces, esas cosas es importante tenerlas en cuenta, pero esta palabra es clave para nosotros ser victoriosos. Dice, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el Salmo 1, permítanme, yo voy allá, lo voy a leer. Es supremamente importante en este momento. Y no se me vaya a olvidar dónde yo estaba. Para volver aquí, Salmo 1, lo voy a leer todo, pero el énfasis está en el versículo 3. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Perdón, está el versículo 2, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Recuerden, Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aquí dice, bienaventurado el hombre. ¿Cuál hombre? Dice, el que en la ley del Señor está su delicia, el que se deleita en ella, el que medita en ella de día y de noche. Quiere decir que nos tenemos que volver unos... Sí, tenemos que ser piadosos, tenemos que abandonar... Bueno, no, eso no es lo que yo estoy diciendo, que tenga que abandonar su trabajo, sus obligaciones, eso no es lo que yo estoy diciendo, aunque el Señor pueda llegar a pedírselo, eso yo tampoco lo quito. Un día le dijo a Pedro, deja las redes y sígueme. Sí, a Tomás también. Deja los tributos ahí y sígueme. Saqueo por su propia cuenta dijo, yo lo que tengo en la mitad lo doy a los pobres y el resto lo reparto. A otro, un joven rico, el Señor le dijo, cumple todos los mandatos, los he hecho desde mi juventud. Solo te falta una cosa, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y sígueme. O sea, no puedo ir a decir que el Señor no le va a pedir eso, no lo sé, pero eso es una comunión, eso es un llamado que va a proceder de una comunión íntima con el Señor. ¿Mm? No, no puede ser el parecer de un hombre, ni siquiera el de uno propio. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Me encanta lo que dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Vamos a regresar entonces, dice, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que dice allí en Salmo 1, tener esa ley, tener la palabra de Dios habitando en uno, constantemente, permanentemente. ¿Y qué va a ocurrir? Pues lo que dice allí, que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué quiere decir? Mi universo, mi entorno va a ser sustentado por Él. ¿Por qué? Porque su palabra está en mí.
porque a su palabra yo la creo, porque su palabra yo la obedezco. La obedezco porque creo, porque hay fe. Lo que he entendido y aprendido. Bueno, sí, es que él mismo dice que él da el querer como el hacer de su buena voluntad. Entonces él mismo nos habilita para la obediencia. Entonces es importante entender esto. El enfoque completo es Jesús en todo sentido, ¿sí? Pero hay algunas frases que son importantes en todo eso y esa es una de las considero. Número uno, que el mismo Dios que habló en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que habla en el Nuevo y en él no hay sombra de variación, así que el mensaje no ha cambiado. Hay cosas que se han cambiado porque es el progreso del reino. En un momento el reino está bajo, se lo ha entregado a Israel, pero en este momento el reino es la iglesia. ¿Mm? Va a haber otro periodo del reino más adelante y estamos a punto de entrar en él. Y estas enseñanzas, el enfoque principal, el enfoque es ese, que nosotros estemos preparados porque estamos a punto de entrar en un cambio total de la historia de la humanidad. Tengo aquí un par de párrafos que saqué de un libro de una persona que conocí. No he conocido, no voy a exaltar, voy a mencionar su nombre, sí. No se trata de exaltarlo a él por encima de otros, pero lo que pasa es que al leer sus escritos, pues yo leo lo que ya ha sido puesto en mi ser interior, solo que él lo ha sabido expandir. Él es una persona que sí de verdad se dedicó a meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Y pues era un erudito, no solamente conocía bien la palabra, pero también estudiaba otras cosas relacionadas, o sea, para poder sustentar lo que él hablaba. Entonces dice él, su nombre es Gino, o era Gino y a Francesco. Y hay un libro que se llama Aproximación al Apocalipsis. De allí tomé yo estos dos párrafos. El uno dice, Dios no solamente ha revelado algo acerca de sí mismo, sino que ha revelado algo acerca de sus planes. Porque una cosa es lo que Él es en sí mismo y para sí mismo, y otra es lo que Él planea para con su creación. Antes de llegar a la creación misma había unos planes, y Dios ha revelado en las Sagradas Escrituras el contenido de sus planes. ¿Cuál es su beneplácito? ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es el plano, el programa para llevar adelante ese propósito en el futuro? La presencia de Dios o el conocimiento anticipado de todas las cosas que Dios tiene para escoger según esa presencia y para predestinar a esos escogidos y para bendecir con su gracia, con un decreto antes de la fundación del mundo. De manera que sus escogidos predestinados alcancen el propósito y ha ordenado las cosas y tienen lo que la Biblia llama un consejo determinado, una mano providente que dirige todas las cosas a ese propósito. Y aquí, bueno, este es, digamos, en cierta manera el tema de esta enseñanza hoy. Bueno, se desprenden muchísimas cosas muy importantes, pero algo supremamente importante es que, bueno, que como lo acabamos de leer ahí, Él mantiene el control de las cosas. Nosotros miramos y nos rascamos la cabeza porque pensamos que este mundo va hacia la destrucción y pues sí, pero todo está obrando conforme al perfecto plan de Dios. Que Él busca la destrucción, no, no, pero hay cosas que pues ya están ahí escritas. Y lo que él hace es uso de lo que el hombre llama su libre albedrío. El hombre decide destruirse por sí mismo y el Señor en su gran misericordia y también su gran poder escribe o va desarrollando su plan eterno sobre los renglones, sobre las líneas de la historia que el hombre va escribiendo. O sea, nosotros podemos considerar que tenemos control, no, es Él el que tiene el control. Por eso a veces cuando sufrimos ciertas cosas, hombre, Dios tiene el control.
Y dice bien claro también la palabra, todas las cosas obran para bien de aquellos que aman al Señor. Voy a leer el siguiente párrafo también del mismo libro de Gino, Aproximación al Apocalipsis. Dice, la palabra de Dios revela que la sucesión de los tiempos, de las etapas, de los periodos de la historia, tiene un sentido, que detrás de la historia hay una mano providente y gobernante que es la de Dios, y que Dios está dirigiendo el sentido de cada periodo de la historia, que cuando un periodo de la historia se ha dado, ha conseguido una primera plataforma, una primera escala o eslabón de un programa definido que Dios tiene de reunir en Cristo todas las cosas. Dios gobierna la historia en función de Cristo. ¿Mm? Entonces, nosotros podemos angustiarnos, por ejemplo, personalmente. A veces me envuelto en cosas que realmente no debiera hacerlo, pero a veces de pronto considerando, bueno, es que este defiende la vida y defiende principios cristianos, entonces favorece uno a un candidato político. Pero, y cuando se establezca ese gobierno que el Señor, del que el Señor habla, el del anticristo, ¿qué vamos a hacer? Y tengo para decirle, y eso lo vamos a ver en estas enseñanzas, que contrario a lo que ha sido comúnmente enseñado en muchísimas iglesias, la iglesia sí pasa por la tribulación. No hay un solo texto bíblico que asegure que la iglesia va a ser llevada antes de la tribulación. Hay un texto que sí dice, por cuanto has guardado mi palabra, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Y bueno, tengo que mencionarlo aquí. Los jóvenes hebreos, los tres jóvenes hebreos, cuando fueron retados, desafiados a adorar una imagen, ellos le respondieron a Nabucodonosor. Le dijo, sabe, oh rey, que nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego, pero si no, no vamos a adorar tu imagen, ni a ningún ídolo, ni a ningún otro Dios. Y eso tiene que ver con lo que estábamos hablando ahorita, de él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Porque cuando yo leo esta historia en el libro de Daniel, allí esos jóvenes no empezaron angustiados ni preocupados y con un gemido y un clamor de última hora. No, ellos sabían quién tenía el control y que cualquiera fuera el final, era Dios quien lo estaba, quien era el director, por decirlo así, de todo el asunto. Pero ¿por qué ellos no se angustiaron? Y precisamente esa es una de las razones por las que decía, por favor, grábense esto. Métanlo en todo, saturen todo su ser con esa palabra. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y estos jóvenes hebreos, ¿por qué no se angustiaron? Sencillo, porque se mantenían ahí, sumergidos en la palabra. Porque esa era su vida. Igualmente tiene que ser la nuestra, para que cuando se vengan esos momentos de opresión, de persecución, nosotros sepamos quién es el que gobierna todas las cosas, quién es el que tiene el control de todas las cosas. Porque, por ejemplo, pues yo miro, digamos, países como Venezuela, y yo pienso, y pobre gente, ¿sí? Pero, ¿qué dice la palabra? Nos revela, no, hombre. O sea, yo estoy diciendo lo que dice la palabra, porque humanamente Dios quiere que cuando eso ocurra en mis circunstancias, en mi entorno, yo esté bien metido en la palabra, porque humanamente, pues, hombre, ¿cómo va a resistir eso? ¿Cómo uno no se va a revelar? Pero el Señor nos ordena hasta orar por las... Y aquí está la clave. Recuerden, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces nos dice, nos ordena a orar por nuestras autoridades superiores, dice, para poder vivir apaciblemente. ¿Mm? Mira, Él llevó al pueblo de Israel a vivir bajo la idolatría. Y estábamos hablando ahorita precisamente de Daniel, de los amigos de Daniel. Tenían que vivir bajo la idolatría para que se rebelaran. No. Si hubo cosas pues que eran contrarias a la palabra, entonces ellos sencillamente no las obedecieron. Por ejemplo, lo que estamos hablando, de adorar esa imagen. Pero no se inclinaron ante esa imagen, y esto es supremamente importante entenderlo. ¿Por qué no lo hicieron? Porque estaban sumergidos en la palabra, porque eran gente que tenían comunión permanente con Dios.
Y el llamado es a eso, a tener comunión permanente con Dios, porque lo que se avecina, no vamos a sobrevivir si no estamos en comunión permanente con Dios. Bueno, la palabra del Señor mismo lo habla. Habla de aquellas vírgenes, habla de 10 vírgenes, dice que 5 fueron prudentes y llevaban aceite en sus vasijas, mientras que las otras 5 solo llevaban aceite en sus lámparas. ¿De qué habla eso? Oh, pues ellas estaban contentas con su salvación y ya. Pero nosotros debemos saturar todo nuestro ser con la palabra. Parte de estas enseñanzas es eso. La palabra nos dice bien claramente que tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Tenemos que cambiar la forma de razonar. Y eso es supremamente importante. La ilustración que hago es por ejemplo, con los teléfonos. Los teléfonos tienen diferentes sistemas operativos. Hay uno que es de Apple y están los Androides. ¿Sí? Aquí se trata de cambiar el sistema operativo de cada uno de nosotros. Y cuando yo me refiero a eso, quiere decir a una forma de razonar tiene que ser diferente, porque la forma de razonar de nosotros, nuestro ser natural, pues es lo que recibimos a través de nuestros padres, en el colegio, en la escuela, en el lugar donde estuviéramos, de todo nuestro entorno. Recibimos esa forma de pensar. Pero esa no es la forma de pensar que proviene del Padre. Tenemos que aprender del Hijo. Tiene que ser cambiado, como dicen por ahí vulgarmente, cambiar el chip. Hay necesidad de cambiar completamente el razonamiento. Todo tiene que ser transformado. Porque hay cosas que a la lógica no le dan, pero es que esto es del espíritu, esto no es de la lógica, es del espíritu. ¿Quiere decir que es irracional? No, todo lo contrario. Es superior a cualquier racionalidad del hombre. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Bueno, yo creo que hasta aquí, bueno, hay un poquito de duda en el sentido de que lo que todavía falta es bien amplio. Sí, lo continuamos en una próxima enseñanza. Por ahora vamos a llegar hasta aquí. Dios les bendiga. Por favor, o sea, yo no sé cómo lograr llegar hasta cada uno de ustedes para que reciban esta palabra. No hay nada, ninguna fuerza, ningún poder que pueda darnos lo que necesitamos para lo que ya hemos empezado a vivir. Y puede ser que usted sienta que es un sobreviviente porque hasta ahora pues está ahí completico. Pero lo que viene es mucho más pesado. Lo que ha sucedido hasta ahora no es una cosa casual, esto no resultó de la casualidad, esto es un plan bien elaborado que se viene trabajando pues casi desde el mismo origen de la humanidad, para destruir al hombre. ¿Por qué? Pues porque al destruir al hombre o sea, ¿qué va a pasar con Dios si destruyen al hombre? Pues eso es imposible. ¿Mm? ¿Pero por qué? Porque es que Dios decidió revelarse a toda la creación a través del hombre. Entonces, por favor, escuchen y atiendan este llamado, esta voz de alerta. En el nombre de Jesús. Amén.